de esa persona vas a recibir el 10%. From the last person, you're going to get 5%. Y de la última persona un 5%. In the second month, En el segundo mes, this person esta persona joins the ISIC. se inscribe a los paquetes ISIC. How much are you going to get? ¿Cuánto es lo que vas a recibir? How much are you going to get? ¿Cuánto vas a recibir? 15 again. El 15%. This person joins the next month. Esa persona se inscribe al siguiente mes. How much are you going to get? ¿Cuánto vas a recibir? You understand my point? ¿Sí entienden cuál es el punto? It is dynamic compression. Hay compresión dinámica. And what is your maintenance here? ¿Y cuál es el mantenimiento que tuviste que hacer? Zero maintenance. No hay mantenimiento mensual. One time, lifetime. Una compra de una sola vez de por vida. You invest one time Tú inviertes una vez and you earn lifetime. y ganas para siempre. Purchase once, one time purchase and earn lifetime. Comprar una vez y ganar para siempre. And also you have exponential income. You can earn exponential income even from one single level. Y de esa manera tú también vas a poder ganar ganancias exponenciales de un solo nivel. Even from one single level, Inclusive de un solo nivel. a person has a potential to earn exponential income. La persona tiene la oportunidad de ganar ganancias exponenciales. For example, Por ejemplo, you are here, ustedes están aquí, you just consume your coffee. empiezan a consumir su café. You do not know much about networking. Tal vez no sepan acerca de lo que es el desarrollo de redes, But somebody told you, pero alguien te dice, hey, better you reserve your slot immediately. oye, mejor compra tu paquete inmediatamente, Otherwise, if anybody else joins porque si no alguien más se va a inscribir from your line, de tus líneas inferiores, or in future anybody joins, o en el futuro alguien más va a comprar sus paquetes, you don't want you to lose your bonus. y no vas a querer perderte sus bonos. So what happens is that the person Entonces lo que va a suceder es que esa has persona actually joined only one person. únicamente a la mejor inscribe una persona, Directly under him. directamente bajo de él, And he is a consumer. y él es únicamente un consumidor. Now this person, Esa persona, he understood the marketing concept. él entiende el concepto del plan de mercadotecnia. So what he did, Lo que él hace, he started to start up this line comienza a desarrollar sus líneas and started to develop new people. y comienza a desarrollar nuevas gentes. Just one single line. Una sola línea, Even from one single line, inclusive de una sola línea, tú are going to get substantial income. vas a poder recibir una ganancia sustancial. What has been your investment so far? ¿Cuál fue la inversión que tuviste que hacer? 3,500, Únicamente 3.500 pesos, for which you already got the products. que tú vas a repagar el producto. And what is your maintenance? ¿Y cuál es el mantenimiento que tienes que hacer? Zero Nada, ningún mantenimiento. No maintenance at all. No hay mantenimiento. So whoever is joining, whatever turnover is happening in your network at any level, Y entonces cualquier persona que compre su paquete en cualquier parte de tu red, until 11th level, hasta el 11º nivel, you're going to get unilevel bonus. vas a recibir tu bono nivel. From the 12th level onwards, Del 12º nivel en adelante, you're going to get profit sharing. vas a recibir ganancia compartida. Now, ladies and gentlemen, Ahora, damas y caballeros, some people ask this question. algunas personas se preguntan, What is the relationship between ¿cuál es la relación que hay entre icing on the cake icing on the cake and the actual marketing y plan? el plan de mercadotecnia actual? What do you think? ¿Qué creen ustedes que hay de relación? Many people ask, oh, is this a different marketing plan? Mucha gente se pregunta, oye, ¿este es un plan de mercadotecnia diferente? Should we follow this one and should we not follow that one? ¿Debería de empezar a seguir este y olvidarme del otro? The answer to it is very, very simple. La respuesta es muy simple. Your actual business Su negocio actual is your marketing plan. es el plan de mercadotecnia que ustedes ya conocen. Is actual cake. Ese es el pastel que tenemos. The main pastel is your actual business. El pastel principal que tenemos es el plan de mercadotecnia que ustedes ya conocen. To make sure that people try the pastel, La cuestión es para asegurarnos de que la gente quiera probar ese to pastel, make sure that people appreciate the pastel, para que la gente aprecie ese pastel, to make sure many people consume the pastel, para asegurarnos que más personas quieran consumir ese pastel. you decorate the pastel with the icing. Tenemos que hacer esa decoración del pastel con este plan icing. You put a cream over, Le vamos a poner esa crema, you put some chocolatey cream, le vamos a poner ese chocolate, you put some good flowers, le vamos a poner la decoración de flores and make people attractive. y hacer que a la gente le parezca más atractivo. Then people will come forward, Y esa gente va a venir they will jump into your cake
va a empezar a ver tu pastel and then they will consume the cake, y van a empezar a consumir el pastel. and then they will also appreciate the icing. Y de esa manera también van a empezar a apreciar la cubierta. Because it will be more delicious, your cake. Porque eso les va a dar ese sabor más delicioso al pastel. Similarly, De manera igual, your actual business tu negocio principal is a marketing plan. es el plan de mercadotecnia que ya conoces. In order to increase your recruitment, in order to enhance your recruitment rate, Para que tú puedas incrementar tu reclutamiento, in order for people to join faster, para que la gente se inscriba más rápido, más fácil, in order for people to get good bonus right from the very first month, para que la gente empiece a recibir buenos bonos desde el primer mes, you have the icing. tenemos el paquete icing. You understand what I'm saying? ¿Sí entienden lo que les digo? We all have diamonds. Majority of us are diamonds over here, right? Tenemos que ser puros diamantes aquí, ¿verdad? Today you are diamond. Ustedes el día de hoy son diamantes. Someday Algún día you are a new distributor. van a tener algún nuevo distribuidor. You are a newly joined distributor. Ustedes van a tener distribuidores nuevos que se inscriben. What has been your first bonus? Ustedes First month bonus. cuando fueron distribuidores nuevos, ¿cuál fue el primer bono que se recibieron? ¿De cuánto fue? What has been the first month bonus? ¿De cuánto fue el primer bono que se recibió como distribuidor? 48 pesos. 31. 31 pesos. 24. 24 pesos. 33. 21. 21. ¿Qué más? How many people did you recruit in the first month? ¿Cuánta gente ustedes reclutaron en su primer mes? Did you recruit anybody in the first month? ¿Cuántos reclutaron en su primer mes? 10 personas. How many people? 3 people. How many people? 4 personas. You recruit 4 personas Usted reclutó 4 personas Fueron 4 meses. as a new member. como nuevo distribuidor. No sé, creo uno. What was the bonus? ¿De cuánto fue su bono? No. De usted. One check. De todo. 236. 236 236 pesos by recruiting 4 people. al reclutar 4 personas. I'm sure you are not happy about it. Yo estoy seguro que no estuvo tan contenta de recibir solamente eso. Today you are happy. Today you are happy as a El star día que diamond. usted está contenta, ¿verdad? But that day you recruit 4 people and you receive 336 pesos. You were not happy. Pero en ese momento cuando usted reclutó 4 personas y únicamente recibió 236 pesos, no estaba tan contenta. Were these 4 people happy? ¿Creen que esas 4 personas estaban contentas desde el inicio? Todavía no. They would have expectations. Ellos tenían expectativas. They will still wait for things to happen. Ellos esperaban que cosas sucedieran. Now let us assume Vamos a suponer, you are here ustedes aquí, and you start 4 people. y comienza con 4 personas. Let us assume Vamos a suponer that you started the icing way. que lo van a comenzar a través de los paquetes icing. Okay, I'm not saying put them in the 3rd generation. No vamos a hablar acerca de ponerlos en la tercera generación. Let's understand if we just put them in the 1st generation. Vamos a suponer que los ponemos en la primera generación. In the 1st generation, En la primera generación, you put four people to the icing. ustedes van a inscribir a 4 personas a través de los paquetes icing. How much are you going to get? ¿Cuántos de ustedes van a recibir? You're going to get 15%. Van a recibir el 15%. You're going to get 1,500. Ustedes por esas 4 personas van a recibir 1,500. 1,050 pesos. Now, let us assume Vamos a suponer, you start to put 4 packages under your same name. supongamos ustedes ponen 4 paquetes debajo de usted adicionales. U2, U3, U4. El paquete 1, 2, 3 y 4. And you put these new people Y hubieras puesto tus 4 personas under them. bajo de esos paquetes adicionales. How much are you going to get? ¿Cuánto es lo que vas a recibir? You're going to get 15% from here and 10% here. Vas a recibir el 15% de los paquetes adicionales y un 10% del paquete original. 25%. Un total de 25%. 1,750. 1,750 First month's bonus. como bono de primer mes. If you put Si ustedes ponen
If you are more marketing, if you want to enhance and start Si ustedes quieren mejorar, incrementar your line in a more effective way, sus ingresos y hacer líneas más efectivas, you start to cultivate your 4 lines, pueden desarrollar sus 4 líneas and then you put your 4 new members under them. y pueden poner sus paquetes adicionales y los 4 nuevos distribuidores bajo esos paquetes. All these are you. Todos estos paquetes son paquetes adicionales suyos. It's you. Put the new people under here. Ustedes van a poner sus paquetes adicionales debajo de él. How much are you going to get the very first month? ¿Cuánto es lo que pueden recibir en el primer mes? From all the 4 you're going to get De todos los 4, 30%. van a recibir el 30% de cada Because paquete. they're going to pay here 15%, Porque se van a recibir el 15%, 10%, 10% and here 5%. y aquí un 5%. In total 30%. En total un 30%. $2,100. $2,100. How much is your maintenance? ¿Cuánto tuvo que mantener? Zero maintenance. No tuvo que mantener. You purchase the products, Usted compra sus productos, you move the products, vende sus productos you get the money back. y recupera su You dinero. make a profit of 50%. Hace una ganancia del 50%. So this is a strategy to maximize and start your new lines. Esa es una estrategia para que desarrollen sus nuevas líneas. For the existing members, Para los nuevos distribuidores existentes, you can have Fueron por más, van a ver si van a dar más. in the meantime you can reverse it. Use the button. Rápido, separado ahí. Viendo, por favor. Now, so far, ladies and gentlemen, Hasta ahora, anybody who did not understand what we discussed about, ¿hay alguien que no haya entendido lo que hablamos hasta ahora? anybody who did not understand, please, ¿Alguien que no haya entendido, por favor? you can ask the questions right at the time. Cuando está la proyección de 1 y 4 personas hacia abajo, dice que uno puede comprar un paquete adicionales, ¿no? Pero ahora mencionó el señor Peño que si tengo 4 personas nuevas, lo coloque hasta la tercera generación para que ellos cobren 5%, de ahí 10, de ahí 15. La pregunta es, los otros 8 de la línea del 15 y de la del 10 también son gente que ya tengo en existencia y que yo los patrocino con paquetes extra. If we understand from your example that the additional package, he's asking if these 8 packages, additional ones, Are is also new persons, different persons, not him, that he purchase the package for them. Okay. If it's like that or what? See, the thing is that these people that he put under you, Esos paquetes que pones debajo de this ti is not new people. no es una persona diferente, This is you. eres tú mismo. It's your own slot. Son tus paquetes adicionales. That is the advantage of this icing. Esa es la ventaja que te da estos paquetes sizing. You can purchase more than one Tú slot puedes of the comprar más de un paquete, any number. cualquier cantidad de paquetes que quieras. You can purchase even 50, 100 packages under you. Puedes comprarte hasta 500 paquetes debajo de ti. But you can put it only until the second La generation. única cuestión es que tienes que ponerlos al máximo hasta la segunda generación. You cannot put the same your package in the third generation. No se pueden poner paquetes adicionales tuyos más allá de la tercera generación. From a third generation, De la tercera generación en adelante, it has to be a new person. tienen que ser personas nuevas. Entonces, ¿cómo yo identifico esos How we can paquetes? identify these packages.
coffee canteen. En la organización nueva del IC, ¿cómo se va a ver? ¿Como mi nombre también o cómo? How you can identify your package? ¿Cómo es que van a poder identificar ustedes sus paquetes? When you have a number, what is your membership number? Ustedes tienen su número de distribuidor actual, ¿cierto? Silverio, okay. What is your membership number? ¿Cuál es su número de distribuidor, señor Silverio? 2788. 18 3 zeros, huh? 2788. 27, 88. Okay. When you be an IC member, Cuando se convierten en miembros IC, your same number, your same membership code vas a conservar tu mismo número de will distribuidor. have 4 more digits added to the Lo same. único que se va a hacer es agregar 4 números adicionales. Like the same digits plus Los mismos 9 dígitos 2 more digits, más 2 dígitos del paquete, and you will have 0, 1. That is the running number. y va a tener un número secuencial. En este caso va a comenzar con el 0, 1. When you purchase a new package under you, Cuando tú compres un paquete nuevo debajo de to ti start a new line, para desarrollar nuevas you líneas, reserve another unit under you. cuando compres paquetes adicionales debajo de ti, Your code remains the same. tu número va a permanecer igual. Only difference is the last one will become 0. La única diferencia es que los últimos 2 números van a cambiar a 0, Did you understand the point now? 2. ¿Sí entienden cómo se va a identificar? When you have a third package purchased under you, Cuando tú compres un tercer paquete adicional debajo de ti, you will have the same code. va a ser el mismo número de distribuidor. Only difference is the La last única one diferencia es 03. los últimos 2 números va a ser 03 And it will go on from there, y así de manera secuencial, depending on the number of. dependiendo de los paquetes adicionales que tú compres. We will tell you, we will show you how to fill up the form, letter of intention, Ustedes van a saber cómo van a llenar su formato, su carta de intención to join the IC para participar en los paquetes IC and to purchase a package. y comprar sus paquetes adicionales. And if you purchase a new package, Cuando tú compres nuevos paquetes, you have to identify and specify who is the sponsor. tienes que identificar cuáles son los paquetes que van a patrocinar los paquetes adicionales. For example, Por ejemplo, this is Silverio, vamos a suponer que este es Silverio and you put another Silverio under you, Silverio y 1. ponen un paquete adicional de señor Silverio, Silverio This is the 1. same you. Es tu mismo número de distribuidor Now you purchase a new package. y compras otro paquete adicional. You have to specify in the letter of intention Tienes que especificar en la carta de intención que es la que te vas a inscribir tus paquetes. who is going to be the applying. ¿Cuál paquete va a ser su patrocinador de ese paquete adicional? S1 Puede ser Silverio 1 or Silverio. o el Silverio original. It has to be specified. Tienen que So if you say especificarlo. Silverio 1 is the sponsor, is applying, so Si ustedes especifican que Silverio 1 va a ser el patrocinador de ese paquete, it will be Silverio 2. y ahí se va a colocar el paquete adicional Silverio 2. If you don't specify the applying code, then automatically Si el distribuidor no especifica cuál es el patrocinador, automáticamente then it will be put directly under you. va a ser directamente colocado bajo el paquete original. Any questions? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Let us try to understand the questions, like, yeah, please, señor. Sit down. No problem. Mire, yo prácticamente no tengo una pregunta, tengo varias preguntas. Okay, no problem, very good, no problem. Sí, varias preguntas, pero la primera, se la diré. Un distribuidor que ya esté inscrito en nuestra línea puede tomar este paquete. Existing member can purchase this package. Yes, existing member can Los purchase the package. distribuidores ya inscritos pueden comprar los paquetes. Los primeros, Yes. 10, correcto. ¿Perdón? ¿Necesita más? Sigan así more questions. Of course, sí. Yeah. Any number of questions, no Nos problem. llegó una información en donde para actualizarla, las XN, forzosamente nos tenemos que registrar en Hacienda. This is different from the Asian case. O para validarnos como asalariados. Ya se nos expuse a lo que es mi línea y realmente están negados a que registrar en Hacienda. Registran en Yeah, you need to Hacienda. explain it. Está Yeah. bien. At the end. Sí, de No hecho- problem, this matter. Eso implica Yeah. De hecho, todas las preguntas diferentes a lo que es el paquete, al final las atendemos. Ahorita vamos a enfocarnos a las preguntas del paquete, ¿no? Sí, por favor. Y estas son mis dudas Ajá. prioritarias. Pero bueno, en lo del paquete, seguimos. Ok. Ahorita realmente maravilloso, magnífico, en números, Numbers is great. la realidad
have much money. No completan ni siquiera 40 puntos. They hardly calculate No problem. No, DXN, yeah, I understand, Senora, that's the concern, that's very important. De hecho, tenemos la cuestión, es muy importante, Not only for you, no solamente para usted, for DXN, para DXN, the most important thing lo más importante is a bonus for the people. es, por supuesto, el bono de la gente. Ever since, Desde siempre, more than 20 years, más de DXN, 20 años, we have always made sure that the bonus reaches on time, para que los bonos siempre es importante que se paguen a tiempo. if not early. Y si es posible We hasta have antes. always tried to make, to help release early bonuses to people. Y siempre se trata de pagar los bonos antes de tiempo para la gente. But for this time, Pero en esta ocasión, there is an issue of taxation pero hay una cuestión acerca de los impuestos. because of change of government laws. Por las nuevas legislaciones que establece el gobierno. There is a lot of, tax numbers that are not matching with the records with authority. Porque hay muchos registros que no coinciden con los que tienen registrados Hacienda. And they have made it very strict day by day. Y lo están haciendo más estricto todos los días. So don't worry, this is a temporary problem. No se preocupen, es un problema temporal. And we are going to settle this as soon as possible. Y se Immediately. va a arreglar tan pronto como sea posible. And in future, En el futuro, nobody should have any problems, no tienen que tener esos problemas like in the past. como anteriormente. But later, Pero más adelante, Mr. Eric will give a total clarification of this el matter. señor Eric les va a explicar acerca de cuál es la calificación de la situación de esto. For this moment, En ese I momento, would like to entertain anybody who has got questions about the IC. vamos a únicamente a tener preguntas So que far- se refieren acerca del plan So far, I have not explained it much. I'm just halfway, but I want to know if anybody hasta has el any momento. doubt. No he terminado la explicación, pero quisiera saber si hasta aquí han entendido o tiene alguna duda. Señor. For the service centers, they will have to have a different stuff. Okay. That's a very good question. Es una muy buena pregunta. Okay. Initially, Inicialmente, all the packages, todos los paquetes we will have it supplied from the head office directly to the van a ser comprados directamente a la oficina central, Okay, because we are in the process of developing a service center module. porque de hecho se está desarrollando el sistema para los centros de servicio So service center module is in the process of developing. para que esté en proceso de desarrollo. Once we have it done, Una vez que esté terminado el sistema, the members can start to buy the packages from the los service distribuidores center. van a poder comprarlos del centro de servicio. But currently, Pero actualmente, all the members todos los distribuidores around Mexico, alrededor de todo México they just have to contact the head office, tienen que contactar a la oficina central, can contact directly, contactarla directamente through email, a través de correo through electrónico, phone, vía or telefónica through the service centers also. o inclusive a través de los centros de servicio. And we will process the order, Se va a procesar su orden, we will verify the payment, se va a checar el pago and will ship the order, products and package directly. y se va a hacer el envío directamente a la casa, al domicilio de cada uno de los distribuidores. But many people ask this question, Mucha gente se hace esta pregunta. well, if I purchase from the service center, Si yo no me compro del centro de servicio, it's more convenient for me. para mí es más conveniente comprar del centro de servicio If I order from the head office, que comprar de la oficina central, there is a shipping fare. porque en este caso tengo que pagar el envío. But let me tell you, Pero déjenme decirles, for this package, para este paquete we are going to waive the shipping fare. el envío ya está incluido en el paquete. So you don't have to pay anything. Entonces no van a tener que pagar el envío. It's just like purchasing from the service Es center. como comprar directamente del centro de servicio. Currently, the service center module is getting ready. Actualmente se está trabajando en el módulo del centro de servicio para que lo puedan comprar. So once this module is ready, you can Una buy vez it que from the service center. el sistema esté listo para los centros de servicio, So currently, what you have to do as a member, van a poder comprarlo de ahí. Actualmente como you distribuidores have to just fill up the letter of intention, tienen que llenar su carta de intención, your product order form, su orden de compra para el paquete and then send it across to the company. y enviarlo a la compañía. And then make a payment through Hace cash su pago a través de pago de tarjeta de crédito or through bank deposit, o depósito bancario and we will process your payment and will send it y se va a procesar su orden y se les va a enviar directamente a su domicilio, directly to your address. directamente a su domicilio registrado. What service centers can do? ¿Qué es lo que pueden hacer el centro de servicio? They can help for Pueden those ayudar people a todas aquellas personas who are not able to reach to the office. que a lo mejor no pueden hacer llegar esos documentos a la oficina. Maybe they can compile the order and communicate to the office. Pueden a lo mejor reunir esas órdenes y hacerlas llegar a la oficina. And we will verify the payments and everything and we ship it to the direct. Y vamos a revisar estos documentos y enviarlos directamente al domicilio del distribuidor. Okay, am I clear? ¿Sí queda claro? Okay, señor, just like that. Si yo inscribo en el mes 1, no compro paquete en el mes 1. Y se inscriben 5 personas en el mes 1 con paquete. Y luego el paquete, al mes 2, esas mismas 5 compran y ahí es cuando yo compro el paquete. Ajá. Recibo de esas 5 y aquí los pierdo.
el 15. For example, just in case in the first month, he didn't purchase the package, but 5 persons below him purchased. So he will lose the income for the first month. But in the second, he purchased a package and 5 persons again purchase a package. He will receive from this 5. Yes. Yes. Pero en el mes 1 compro mi paquete. Correcto. Si del mes uno compra su paquete, Ajá, solamente un paquete mío. Y se inscriben 5. Pero en el mes 2 compro otro paquete debajo de mí, o sea, mi paquete y otro paquete. ajá. Gano el 15 igual de esa persona que ya compraron paquete en el mes anterior. He said, for example, in the first month he purchased 1 package, and he joined 5 persons that also purchased package. But in the second package, in the second month, he purchased a second package. He will receive income from the persons on the previous month. See, the thing is that this is you, Balmori, En Dalia. este caso sería Dalia. You join 5 people. Usted inscribe a sus 5 personas. You purchase the icing package already. Usted compra su paquete. So you are I member. Usted ya es un distribuidor IC. Okay, you're an icing member. Now these people are also purchasing the package. Y esas 5 personas que usted dice compraron su paquete en el primer mes. Maybe the existing people already A purchased. lo mejor la gente que usted ya tiene inscrita, ¿no? So you receive the commission already from them. Entonces usted recibe ya los bonos de esos paquetes del primer mes. It's already paid up. Ya está pagado. Second month, El segundo mes, below them, debajo de ellos, purchase the package. alguien más compró un paquete, but he means that he Yeah, purchased his own Okay. additional one. And you purchase another package. Y supongamos que usted en el segundo mes compra un paquete adicional. You're going to receive bonus Usted puede recibir los bonos from the new people, de la gente nueva que está debajo de los paquetes que ya compraron el mes anterior, 10%. ya un 10% por ser la segunda generación. But from the first month, the people who are joined, Pero del primer mes de las personas que ya estaban inscritas, they've already joined. They already paid you. estos bonos ya se pagaron el mes anterior, It's already paid up. ya se pagaron un mes antes. No, es que Balmori se refiere a otra cosa, que por ejemplo, en el primer mes él compra, él se inscribe a ley. Ahora, en el segundo mes él compra adicionales suyos y la cuestión de 5 paquetes nuevos. Ah, y de pero ahí van a sí los le... 5. 5 paquetes nuevos. Still, Te dice tú, dile. Actually, you just need to clarify the hierarchy that they have to respect. They cannot do the package individually. So this is not okay. the idea. can you just explain that? Sí. Que si quiere pasar, decirle a él. 5 personas. Ajá, 5 personas en el primer mes y yo Ok. compro paquete. Primer mes, Just one compra package, paquete. Okay. 5 new persons. Ajá. Segundo mes, esas mismas 5 compran un paquete Ok, compra un paquete. Ok. y yo compro otro paquete al otro mes. Ok. Sí. Gano, se me bajan esas personas como el 15% y el 10% de ese paquete, como explicaba, o ya este me pagó y ahora me paga este nuevo con el nuevo paquete. No. For this package, you are not going to receive this. Por This el paquete nuevo que usted compra en el segundo mes, One tiene que ser package. una línea diferente. one package pays out only once. Recuerde que un paquete nuevo que un distribuidor adicional paga solamente una vez. Okay, one package does not pay two El times. mismo paquete no puede pagar 2 veces. The same month, En el mismo mes it pays you, le va a pagar a usted, it pays your apply le va a pagar a su patrocinador until your 11th apply. hasta 11 líneas superiores. That month already paid up. Ese mes ya quedó pagado, ese paquete ya quedó pagado. Next month, Al siguiente mes, the new package coming in cuando entren nuevos paquetes, will pay the appliance. van a pagar a las líneas superiores, pero de nuevos paquetes. So the second month, En el segundo mes, they start a new package under them. cuando se desarrollen nuevos paquetes debajo de esas líneas, Yes, this new package estos nuevos paquetes is going to pay them, va a pagarle al paquete de arriba is going to pay you. y a usted también. You understand what I'm saying? ¿Sí me entiende? And in order to get the bonuses, Y para poder tener los bonos, you don't have to start a new package. no tiene que comprar, digamos, un paquete adicional forzosamente. There is no need. No hay necesidad de hacerlo. You start a new package Usted va a comenzar un nuevo paquete only if you have to start a new line. únicamente si va a desarrollar nuevas líneas. That is more beneficial